Pedro a hablar a estos expatriados es que ellos puedan recordar y reconocer quiénes son. Porque el cristiano es hijo del rey. Eso es hermoso. Es hijo del rey. Tú eres realeza. ¿Te gusta pensar en eso? Tú dices, yo realeza, pero ni mi perro me hace caso. Sí, si tú eres realeza, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres parte de la familia del rey. Amén. ¿No te emociona eso? Piénsalo por un segundo, que penetre en tu mente y tu corazón. Eres parte de la familia del rey. No tenemos tronos aquí, no tenemos palacios en esta tierra, pero ¿sabes qué? Un día reinaremos con Él, dice la Escritura. Yo creo fielmente en un milenio literal, 1000 años, que Cristo Jesús va a venir a reinar en la tierra. Y yo creo que estaremos con Él. Ciertamente lo creo, la palabra nos enseña eso. Y gócese sabiendo de que es familia del Rey. Pero ser familia del Rey no es únicamente decir, soy familia del Rey, entonces tengo un montón de privilegios. No, porque privilegios traen responsabilidades. Y ser familia del Rey es una bendición. Es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Y si usted recuerda quién es en Cristo, usted va a poder avanzar en crecimiento en esta vida terrenal. La palabra de Dios dice entonces en el versículo 9, vamos a ir desglosando este verso, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, según Dios. Nosotros, creyentes, hijos de Dios, en primer lugar, número 1, somos linaje escogido. Nuestro linaje, no estoy hablando de la familia terrenal que usted tiene, estoy hablando del linaje espiritual que usted tiene. Es un linaje escogido, es un linaje escogido. Sabe, yo tengo ascendencia italiana, parte de mi padre. Mis abuelos son europeos y mi abuela creo que estaba relacionada de alguna manera a algún papa por ahí, porque es recontra católica mi abuela, ¿ok? Y ella es bien italiana en su forma de ser, en su forma de actuar, en la manera en cómo trata y todo. Es a veces un poco fuerte para los que son de la cultura latina, la manera en cómo ella se comporta. Pero ella siempre decía desde pequeños, nos decía, el hombre de la familia, ¿qué dirán el hombre de la familia? Y todo era acerca del nombre de la familia, ¿ok? Ya me quería cambiar de apellido yo, ya para que no me digan eso, pero todo era acerca de ello. Y ella era una mujer, gracias a Dios, ya en su vejez puso su fe en Cristo, se convirtió. Pero antes de ello era una mujer muy dura. Y miraba a la gente. ¿Cuál es su apellido? Así era. Tu apellido, no, es mestizo, una mezcla. Era una mujer muy orgullosa. Solamente preguntaba el apellido de la persona para saber si una persona con la que valía la pena conversar. Era mucho de su linaje. La familia de ellos tenían hasta un escudo de familia. Algunos que tienen ascendencia europea quizás saben que las familias tenían escudos con tu nombre y todo eso. Tenía el escudo de la familia, hasta que uno de los nietos lo rompió el escudo, ¿ok? Pero había todo eso. Cuando el texto dice, mas vosotros sois linaje escogido, te está diciendo, medita de qué linaje vienes tú. Y si tú vienes a ver la palabra de Dios, la Escritura nos dice, en Juan capítulo 3, no vayas para allá, nos dice que el Señor se encuentra con Nicodemo, un doctor de la ley. Y hablando con Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento es un nacimiento espiritual, la regeneración que se produce por la obra del Espíritu Santo y naces en la familia de Dios. Por mérito de Cristo, no por mérito propio. Y cuando eso sucede, nosotros pasamos a ser parte de ¿qué linaje? Del linaje de Cristo. Entonces cuando el texto dice, nosotros sois linaje escogido, lo que te está diciendo es, mira de quién vienes tú, de qué línea vienes tú. Tú vienes de la línea de Cristo. ¡Wow! Yo soy familia de Dios. Soy familia de Dios, en mi linaje está Cristo. No me importa qué ser humano pueda haber estado en mi linaje, si tenía renombre o no tenía renombre, si era importante o no era importante. Pero lo que sé es que en mi linaje como hijo de Dios está la cruz de Cristo. Eso me emociona, porque el texto después me dice, sois linaje escogido. Esa palabra escogido, hoy en día algunas personas pierden el tiempo realmente peleando para ver si Jesús está hablando algo de la reforma, calvinismo u otras cosas. Con siervos, ustedes saben de qué estoy hablando. Y este texto no tiene nada que ver con eso, porque el linaje escogido lo que está diciendo es, creyente, recuerda quién tú eres en Dios, tienes un propósito.
Linaje escogido simplemente está hablando de que tienes un propósito. Cuando habla de escogido, tú escoges algo porque tienes un propósito para ello. Digamos, vas a poner un cuadro en la pared. Entonces vas a agarrar, ¿qué instrumento? Agarras un clavo y ¿qué vas a agarrar? ¡Un martillo! Oh, el martillo fue predestinado delante de los tiempos para poner ese clavo en esa pared. ¡No! ¿Ok? Está diciendo que tiene un propósito, es el instrumento escogido para un propósito, ¿ok? Vas a barrer la casa. Mejor no pregunto esto a algunos varones porque seguro no saben qué instrumento usan, ¿ok? Pero vas a barrer la casa, ¿y qué vas a usar? Una escoba, ¿ok? Una escoba, vas a barrer la casa. Entonces tú escoges instrumentos pensando en el propósito. ¿Me están siguiendo? Cuando el texto dice, vosotros sois linaje escogido, lo que te está diciendo es, tú tienes un propósito. Creyente, no piensas que no tienes un propósito. Nosotros muchas veces como hijos de Dios rápidamente olvidamos nuestro propósito en esta vida. Tu propósito en esta vida, tenlo bien en claro, es uno, vivir para la gloria de Dios. Es uno. Tú puedes pensar, mi propósito en esta vida es hacer esto. Los jóvenes van tratando de averiguar cuál va a ser el propósito de Dios para sus vidas. Y a medida van pensando, y algunos piensan, mi propósito es poder trabajar bastante para una mejor casa, para un mejor carro, para un mejor dispositivo móvil, no lo sé. Tu propósito es vivir para la gloria de Dios. No olvides tu propósito. Eres hijo del rey, eres familia del rey, y la familia del rey tiene un propósito: vivir para la gloria del rey. ¿Te has puesto a pensar en eso? La realeza, la familia real, todavía vivimos con familias reales en nuestro mundo. Hay familias de realeza terrenal. Esa familia real vive bajo los propósitos del rey o la reina. No viven bajo sus propósitos, sino los propósitos del rey y de la reina. Creyente, no vivas bajo tus propósitos. Consiervos, no pastoreen según sus propósitos. Vivamos bajo los propósitos del rey. Y si tú te pones a pensar en eso, te vas a dar cuenta que el propósito nuestro, ahí está claramente en este versículo, uno de ellos, claramente mencionado: que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Tú tienes un propósito. Yo serviré para Dios. Sí, tú sirves para Dios. ¿Y yo podré hacer grandes cosas para Dios? Sí, tú puedes hacer grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque eres familia del rey. Porque eres familia del rey. No te pongas a menos. Muchos cristianos se ponen a menos. Yo no puedo. Y andan todos tristes. Yo no puedo. Yo no podré ser usado como tal persona. No, sí puedes. Porque eres familia del rey. No por quien tú eres, pero por quien Él es. Tú sí puedes. Tienes un propósito. No olvides tu propósito. No olvides cuál es el propósito de Dios para tu vida. Él te ha escogido con un fin. Y tu deber es vivir bajo el propósito de Dios. Pero este mundo que nos rodea nos quiere jalar a que vivamos bajo los propósitos terrenales. Y nos quiere hacer pensar que nuestra vida tiene que centrarse en la tierra. Y todo lo materializamos. Somos bien materialistas. Somos bien humanistas. Todo es sobre esta tierra. Ten cuidado de distraerte del propósito que Dios tiene para tu vida. Ten cuidado de alejarte de los planes y el diseño que Dios tiene para tu vida. Muchos lo hacen, muchos se pierden en lo material y se olvidan de los propósitos de Dios. Pero el texto te dice, tú en Cristo, si eres un hijo o una hija de Dios, tú eres linaje escogido. Tienes un propósito. Tienes objetivos, metas que Dios ha trazado para ti. Oh, me encanta la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios porque uno la lee y te das cuenta que nosotros somos extraterrestres. ¿Ah? ¿Qué me ha dicho? No te he dicho que te ves como un extraterrestre, ¿ok? Así que no te ofendas. Te he dicho que somos extraterrestres. Tú dices, ¿qué? ¿Somos? Sí. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído a Pablo? ¿Nuestra ciudadanía de dónde es? ¿De los cielos? Cuando entro a algún país, a veces uso mi pasaporte peruano, a veces uso mi pasaporte americano. Y me dice, ¿de qué ciudadanía es? De los cielos. Me quedan mirando. No, aquí está mi pasaporte, ok, le doy mi pasaporte. ¿Sabes que un día no necesitaré eso porque soy de familia celestial? Y usted también. ¿Te dice que somos ciudadanos celestiales o no? ¿Eres un extraterrestre? ¿En verdad? No estoy bromeando. ¿Eres un extraterrestre? Porque tu ciudadanía es de los cielos.
Eso dice la Biblia y está hablando literalmente. Después de eso podemos leer que el texto nos dice, ahí en Corintios, dice que somos embajadores. Somos embajadores en la tierra, no en Chile, no en Bolivia, no en Perú, no en Argentina, Uruguay u otro país. Dice que somos embajadores en la tierra. Si somos embajadores en la tierra, entonces no somos de la tierra. No vivas bajo los patrones de este mundo. Vive bajo los patrones del reino celestial. Recuerda cuál es tu propósito. Tu propósito no es apoderarte de esta tierra ni conquistar esta tierra. Tu propósito es glorificar a tu Rey. Glorifica a tu Rey. Te voy a decir algo más. No quiero entrar mucho en esto, pero espero me entiendas. Escucho constantemente a predicadores que dicen esto: trabajemos para el reino de los cielos. ¿Has escuchado eso alguna vez? Con todo amor y con todo respeto te digo, no hagas eso. No trabajes para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está establecido por su Rey. No trabajes para el reino, trabaja para el Rey. Hay una diferencia, hay una gran diferencia. Los que son pastores creo que pueden entender claramente la diferencia. Hay una diferencia entre centrarme en voy a trabajar para el reino de los cielos. No trabajes para el reino de los cielos. Trabaja para el Rey. Trabaja para el Rey. Trabaja para aquel que está sentado en el trono y un día sentará en el trono aquí en la tierra por 1000 años. Trabaja para Él, porque tú eres familia del Rey. Recuerda cuál es tu propósito. Número 2, mira el texto bíblico, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ok, tengo un propósito. Número 2, dice: sois real sacerdocio. Tengo esta vez, gracias. Tengo, las alergias están que me persiguen acá. Soy real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué habla de real sacerdocio? Uno es realeza, real, ese real es de realeza. 2 dice sacerdocio. Bueno, ¿cuál es la función del sacerdote en la Biblia? Si vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver claramente que Dios estableció el sistema sacerdotal. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Levítico. Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Te animo a que lo leas. Muchos lo han leído quizás, pero lo han pasado así. No entendí ni qué leí, pero bueno, mataron por ahí un cordero. Eso es lo que entendí. ¿Ok? El libro de Levítico, ojo, si tú quieres aprender santidad de Dios, el libro de la Biblia que enseña con más claridad santidad es Levítico. Te animo a que lo estudies y lo medites. Es el libro que enseña más claramente lo que es santidad. Y el libro de Levítico, ¿qué sucede? El libro de Levítico trata de que un Dios santo no puede tener comunión con un pueblo pecador. Entonces un Dios santo no puede tener comunión con este pueblo pecador, y Dios va a crear puentes para que un pueblo pecador pueda tener comunión con Él. Eso es gracia. Eso es gracia. Gente me dice en el Antiguo Testamento no hay gracia. Eso es gracia. Dios creando puentes para que un pueblo pecador pueda tener comunión con Él. La razón por la cual habían 5 sacrificios, ofrendas en el libro de Levítico, la razón por la cual Dios diseñó tantos animales que tenían que morir, no es porque es un Dios malvado, es porque es un Dios de gracia, que está estableciendo puentes para que el ser humano pueda tener comunión con Él. ¡Wow! Es tremendo esto. Es tremendo, porque entonces entiendo que todas esas leyes no eran porque Dios quería controlar a las personas. Todas esas leyes no eran porque Dios quería ser riguroso y que vivan como soldaditos. No. Las leyes estaban ahí, ¿por qué? Porque Dios quiere tener comunión con este pueblo pecador. ¡Wow! Por eso el cristianismo no son leyes y normas, son principios. Y cuando tú entiendes esto y lees el libro de Levítico y dices real sacerdocio, Dios establece el sacerdocio, ¿por qué? Para beneficio del pueblo. ¿Me están siguiendo? No establece el sacerdocio para simplemente tener un grupo de personas que se llamen sacerdotes, se vistan raro y cada cierto tiempo maten animales. No, estableció el sacerdocio ¿para qué? Para beneficio del pueblo. Ahora escúchame bien. La Biblia dice que nosotros somos, ojo, tú y yo, hijos de Dios. ¿Somos qué cosa? Real sacerdocio. Si tú y yo somos real sacerdocio, tú tienes una función y un deber que cumplir. Eres parte de la familia del Rey. Si eres sacerdote, tú tienes acceso directo al cuarto de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar una vez al año al lugar que se llamaba el lugar santísimo. Una vez al año, no podía entrar cuando quería, solamente podía entrar una vez al año. Tú y yo tenemos acceso al cuarto de Dios cuando nos dé la gana. ¡Wow! Tú puedes entrar cuando te dé la gana a la presencia de Dios. ¿Cuántos han entrado esta mañana ya? ¿Amén?
Amén, has pasado un tiempo ahí, entraste ahí y molestaste a papá Dios un ratito. Te metiste lo más, ni tocaste la puerta. Porque es tu Dios y te ha dado acceso. Te ha dado acceso, eres real sacerdocio. Pero quiero que entiendas esto. Una señal de una iglesia creciente es una iglesia que reconoce su posición. Tú eres sacerdote. ¿Yo sacerdote? Sí, tú. Y yo que soy mujer me han dicho que yo no puedo ser pastora. Entiende que eres sacerdote delante de Dios. Sí, hermana, tú. Sí. Eres sacerdote delante de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios, escucha bien, para interceder por el pueblo. Cuando el texto bíblico dice que eres real sacerdocio, te está diciendo, Dios te ha dado un privilegio, que puedas entrar a su dormitorio, usted dice empieza, creo, ¿no? Cuando te dé la gana. Pero tu deber es entrar para suplicar por otros. Oh. ¿Te has puesto a pensar que el sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba a ofrecer sacrificio, no entraba para ofrecer sacrificio por él mismo, sino a ofrecer sacrificio por quién? Por la nación. ¿Has leído en el libro de Lucas, te acuerdas de Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Cuando él entra y él le ofrece un sacrificio, él hace una petición y Dios le dice, tu petición va a ser contestada. Les digo esto, él no puede haber pedido por un hijo para él. Y muchos predican eso, pero no puede. Él no puede bíblicamente haber pedido a Dios por un hijo. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía pedir sacrificio para sí mismo o petición para sí mismo, sino que él pedía ¿para quién? Para favor del pueblo. Tú estudias la ley y te vas a dar cuenta que él lo que pedía, lo que pedían todos los sacerdotes. Por favor, que venga el rey y nos salve. Por favor, que salgamos de la opresión, que podamos ser salvos. Y Dios responde, ok, respondo a tu petición, envío a tu hijo Juan el Bautista para que prepare el camino del que va a venir después. Responde la petición porque está diciéndole, envío al que prepare el camino, envío a Juan que prepare el camino para el Mesías. El sacerdote no podía pedir por sí mismo, tenía que pedir a beneficio de la nación. Dios te ha dado las llaves de su dormitorio para que tú puedas entrar cuando te dé la gana, no para que andes pidiendo por ti mismo. Para que pidas por otros. Una señal de una iglesia creciente es una iglesia en la cual sus miembros aprenden a orar y no por sí mismos. Las estadísticas dicen que el 20% de la gente de la iglesia ora. 20% de la gente de la iglesia ora. No sé una estadística sobre esto, pero de ese 20% no me sorprendería que la gran mayoría de ellos oren únicamente por sí mismos. Dios mío, ayúdame, por favor, bendíceme, cuídame, protégeme. Todos se han tomado lo de ser ovejas bien a pecho. Todo es bendíceme, ayúdame, guíame, protégeme, contrólame. Todo me. No, que soy oveja, Dios me ha dicho que sea oveja. Escucha, tú puedes pedir por ti mismo. Puedes, pero tu deber principal es pedir por otros. Y el del otro es pedir por mí. Y hacemos familia cristiana. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día el cristiano no ora por otros. Uno que ni ora, y el que ora, ora por sí mismo, no oras por otros. En la Biblia hay claras enseñanzas de por qué debemos de orar. Por ejemplo, una clarísima está en un texto que mencionó el hermano que dio el especial, y el texto dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo he ido a muy pocas iglesias donde se ora los domingos que Dios envíe obreros a la mies. Muy pocas. Una. La iglesia no ora por eso. No entiendo por qué no ora por eso cuando es claramente un mandato de Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la iglesia no ora por eso. Dios mío, ayúdanos como iglesia, en nuestros programas, nuestro terreno, ayúdanos con los jóvenes, ayúdanos con... Todo es... Hasta aún en la iglesia ni siquiera podemos ver más allá porque estamos solamente mirando en cuatro paredes. Lo mismo sucede en nuestras familias, lo mismo sucede en nuestras propias vidas. Si tú eres real sacerdocio, tienes que reconocer tu posición y reconocer tu deber. Tu deber es orar por otros. Pero no sé cómo orar por otros. Haz una lista. Pastores, hagan una lista de los miembros de su iglesia y denle a sus miembros de su iglesia. Acá está el nombre de todas las familias de la iglesia. Ora por ellos. Le va a tomar a sus miembros 5 minutos, 10 minutos en una oración mencionarlos a todos. Que aprendan a orar por otros. En la iglesia oremos los unos por los otros.
Hoy tengo mi lista ahí de los lunes uno por un grupo de personas, martes por otro, miércoles por otro. Y ¿sabe qué? De pronto me cruzo con ese pastor después de tiempo. Ha pasado meses. Puedo decir con convicción de corazón y honestidad, le puedo decir, pastor, he estado orando por usted todo el año pasado. Y me quedan mirando, ¿todo el año pasado está orando por mí? Sí, pastor, todos los martes, usted es mi lista de oración. Porque entiendo cuál es mi deber como sacerdote. Es orar, interceder a Dios a beneficio de otros. Cumple tu deber. ¿Tú eres real sacerdocio? ¿Eres real sacerdocio? Reconoce quién tú eres en Cristo. ¿Tienes el privilegio de entrar a la presencia de Dios? Sí. ¿Para pedir por ti? Sí. Pero ¿sabes qué? A diferencia del Antiguo Testamento. Pero también para poder orar por otros. Ese es tu deber. Esa es una señal de una iglesia que está creciendo. Número 3, mira el texto bíblico. Somos nación santa. Santo significa separado en la Biblia, ustedes lo saben. Hay 3 conceptos de santidad que son importantes de entender. Santidad, número 1, es apartarse del pecado. 2, consagrarse a Dios. 3, vivir en el mundo mostrando a Cristo. Ese tercero no se enseña mucho, pero es muy importante. Es separarse del pecado, consagrarse a Dios para vivir en el mundo mostrando a Cristo. Cuando tú y yo entendemos eso, entiende que eres una nación santa. ¿Qué quiere decir eso? Tú has sido apartado para la gloria de Dios. Entonces te hago la pregunta a ti, hermano, hermana en Cristo. ¿Vives una vida que muestre santidad? ¿Vives una vida que muestras que has sido apartado para la gloria de Dios? ¿Estás realmente viviendo, esforzándote por vivir lejos del pecado y de las ataduras del pecado? ¿Estás viviendo una vida devota a Dios? ¿Eres fiel a Dios en tu tiempo a solas con Dios y en tu tiempo en iglesia con Dios? ¿Sabes qué? Yo le agradezco a Dios por la tecnología y en medio de todo lo que ha pasado, hoy en día pues podemos alcanzar a muchas más personas con estos aparatitos que en toda iglesia hay casi hoy en día, transmitiendo los cultos. Pero me da lástima que hay algunos hermanos de iglesia que pudiendo congregar el día del Señor, no congregan y prefieren quedarse en sus pijamas en su casa y simplemente escucharlo sentados ahí. Y eso va en contra de la instrucción de la palabra de Dios. Y no importa si tú quieres pensar y decir, no, pero es que yo lo que importa es que escuché la palabra de Dios. No has entendido qué es iglesia. 2, no has entendido cuál es tu posición. Tú has llamado a ser apartado del pecado y consagrado a Dios. Consagrado a Dios requiere que sigas las instrucciones del Rey. Una de ellas es que congregues. Tienes que ser una persona que demuestra que estás viviendo en santidad. Santidad no se refleja por cómo, no se demuestra por cómo tú estás apartándote del pecado únicamente, sino por cómo tú estás viviendo consagrado a Dios. ¿Cómo estás siendo tú devoto a Dios? Yo no puedo ver tu tiempo a solas, si estás haciendo tu devocional o no, eso es entre tú y Dios. Pero sí puedo ver si congregas el día del Señor. Y ahí uno ve corazones devotos a Dios o no. Yo entiendo, hay circunstancias como algunas situaciones que no podemos controlar en nuestra humanamente, como enfermedades o problemas u otras situaciones que quizás nos limiten de poder llegar un día del Señor al culto. Pero yo no sé si pasa esto solamente en los otros países en Sudamérica o en Estados Unidos, y quizás en Chile no pasa, no sé. Pero uno de los domingos de menor asistencia a veces, normalmente a veces es el Día de la Madre o el Día del Padre. Algunas iglesias marcan la excepción, y es el domingo de más asistencia, pero muchas iglesias normalmente es menor asistencia. No, es que tengo que ir a visitar a la madre, es el Día de la Madre. No, es el Día del Señor. Anda, visítala a tu madre, pero es el Día del Señor. Y todavía te quieres poner teólogo. Y vas a decir, no, pero es que la Biblia dice que pues hay que honrar a los padres, por eso tengo que ir. No voy a entrar en eso porque vamos a terminar mal, pero eso está errado. Eso no está bien. Es el día del Señor. Tú congregas porque es el día del Señor. Y es la oportunidad que tú tienes de mostrarle a tu sociedad, a tus vecinos y a todo el mundo de que tú crees en un Cristo que vive y vas a ir a congregar. Porque eres una persona santa, separado del pecado, consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Tú tienes que mostrar que realmente estás luchando y viviendo una vida en la cual tú reconoces, ¿sabes qué? No estoy para el pecado, vivo para Dios. ¿Lo demuestras? ¿Eres así?
¿Estás involucrado en el mundo mostrando a Cristo? Déjame decirte esto acerca de Nación Santa, para terminar con este punto. Una iglesia creciente recuerda su posición, que es ser nación santa. ¿Y cómo muestra santidad? Oh, yo muestro santidad en la iglesia, con la manera en cómo cantamos. Yo muestro santidad en la iglesia en la manera en cómo vestimos. No. Yo muestro santidad en la iglesia por la manera en cómo predicamos. No. Porque santidad no se muestra en cuatro paredes de una iglesia. Santidad se muestra en cómo la iglesia vive en el mundo. ¿Quieres que te diga unas claves para que tú analices si estás en una iglesia santa? ¿Está la iglesia en la que estás involucrada en evangelismo? Eso es mostrar santidad. Muchos no lo han entendido, pero eso es mostrar santidad. ¿Está la iglesia en la que estás involucrada en misiones? Si no lo está, esa iglesia no está luchando con santidad. Porque santidad se refleja en cómo la iglesia se involucra en el mundo, no en cómo practica dentro de cuatro paredes. Eso es interesante, porque normalmente cuando hablamos de santidad hablamos de lejos del pecado, y no hablamos del punto 2, que es consagrado a Dios, y el punto 3, que es involucrado en el mundo. Porque de nada sirve que vivas lejos del pecado si no estás mostrando santidad al mundo. La iglesia debe de involucrarse en su sociedad, en el mundo, mostrando a Cristo. Hace unas semanas escuché el testimonio de un pastor que me decía que en su vecindario, su iglesia está frente a un parque y la gente en el vecindario, es un nuevo pastor en esa iglesia, y la gente en el parque, la gente en toda la comuna no quieren a la iglesia, les han hecho un montón de atrocidades. Él me contaba que hasta les han tirado huevos a la fachada de la iglesia, les han pintado la iglesia, en pleno culto han traído camiones con música para que retumbe y no puedan tener su culto. Y el pastor, en vez de afligirse, en vez de andar como que, ay, mira, nos están atacando, el enemigo, en vez de hacer eso, ¿sabes qué dijo el pastor? Vamos a trabajar en la comunidad, gratuitamente. ¿Sabes qué? Vamos a recoger la basura, vamos a quitar las veredas del parque, vamos a ayudar a poner más plantas en el parque para que se vea más bonito el parque. Y empezó a ganar el corazón de su vecindario. Y ahora sus vecinos vienen a la iglesia. Eso es santidad. ¿Eso es santidad? ¿Eso qué tiene que ver con el pecado? Tiene que ver que en el mundo mostraste a Cristo. Eso es ser santo. ¿Cómo está tu iglesia involucrada en la sociedad? ¿Cómo estás tú involucrado en la sociedad? Entonces, tú eres, recuerda quién tú eres. Número 1, eres linaje escogido. Tienes un propósito. Número 2, eres real sacerdocio. Tienes un deber. ¿Tu deber cuál es? Orar. Tienes que orar y suplicar a Dios por otros. No olvides tu deber. No olvides quién tú eres, el privilegio de orar y de suplicar por otros. Número 3, eres nación santa. Eres un pueblo apartado del pecado, llamado a ser libre de pecado, consagrado a Dios, involucrado en el mundo, mostrando a Cristo. Eres nación santa. Número 4, mira lo que dice el texto. Dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, recuerda quién tú eres. Tú eres un esclavo del pecado. ¡Wow! Mira, todo soy. Y sales de acá, me siento bien, todo lo que soy. No, espérate un ratito. ¿Todo eso para qué? ¿Qué dice el texto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Me encanta cuando voy a hacer deporte, me gusta jugar a la pelota, ¿ok? Me gusta jugar a la pelota, al fútbol de vez en cuando. Acá creo que van a jugar en las tardes, creo, ¿no? ¿Han jugado? ¿Van a jugar? No sé. En toda buena comunión de iglesia tiene que haber fútbol, ¿ok? Si no hay fútbol, esa iglesia tiene una señal de una iglesia que no está creciendo, ¿ok? Ese es mi séptimo mensaje que no voy a predicar. Una señal es una iglesia que juega fútbol, ¿ok? Y cada cierto tiempo juego con los hermanos. Cuando puedo, juego ahí y aprovecho para patear a los que no me caen bien y los que no les caigo bien me patean también, ¿ok? En Perú los lunes, cuando estoy en Lima, los lunes vamos a ir a jugar con los hermanos de la iglesia. Y vamos y tenemos un buen tiempo de comunión. Y me gusta jugar. Pero ¿sabes qué? Siempre hay uno que viene bien uniformado. ¿Conocen a ese o no?
¿Conocen a ese? El que viene con la zapatilla brillante, con la media hasta arriba, las canilleras, todo el uniforme. Y el más malo. ¿Lo han visto o no? ¿Conocen a uno así? ¿Conocen a uno así? Ese es pura zapatilla, ese es pura camiseta, ese es puro uniforme. ¿Conocen a alguien así o no? Sí hay así, ¿verdad? Sí hay así. Ahora escucha, tú tienes toda esa indumentaria puesta para jugar. Pero te imaginas estar con toda esa indumentaria, todo así, vestido, listo para jugar, y de pronto, no, tú no puedes jugar. O no, tú no juegas. Normalmente al que lo ves así, tú dices, este va a jugar, este juega. Tú tienes toda la indumentaria, no para que te quedes en la banca, sino para que salgas y juegues y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Juega el partido para la gloria de Dios. No vas a perder, te va a ir bien. No porque tú juegues bien, por quien Él es. Por quien Él es. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a orar. Con los ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo por respeto a los demás. Si Dios ha hablado a tu vida y tu corazón en esta mañana por medio de la palabra y tú dices, ¿sabes qué? No he estado reconociendo bien mi posición. Me he dado cuenta que no he estado siendo realmente parte de la familia del Rey. No he estado viviendo como realeza. No he estado siguiendo el propósito de mi vida, anunciando el Evangelio. Quizás han pasado meses, semanas, desde la última vez que compartiste el Evangelio con alguien o diste un folleto. No he estado cumpliendo mi propósito. No he estado orando por otros. Me he dado cuenta que no he estado y tengo que corregir eso en mi vida. No he estado apartado del pecado, consagrado a Dios. No he estado viviendo una vida de gratitud a Él por lo que Él hizo por mí. Y en esta mañana tú dices, ¿sabes? Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón. Quiero dar cuentas con Él. Quizás en una de estas 4 áreas tú has sido confrontado, Dios te ha hablado y tú dices, tengo que arreglar cuentas con Dios en esta área. Te quiero pedir que ahí donde estás sentado puedas hacer de ese lugar tu altar, puedes pasar acá adelante si deseas. Pero estamos empezando este día en la mañana. Yo creo que la palabra de Dios ha sido enseñada. Hemos leído el texto, lo hemos expuesto. Si Dios ha hablado a tu vida y tu corazón, te quiero invitar a que tomes hoy en día las decisiones que tengas que tomar y arregles cuentas con Él. Así que la invitación está abierta. Si Dios está hablando a tu corazón, puedes pasar acá adelante, puedes también ahí donde estás sentado hacer de ese lugar tu altar, pero te quiero animar a que arregles cuentas con Dios. Toma el tiempo de arreglar cuentas con Dios. Pídele a Él. Pídele a Él. Padre, ayúdame a ser fiel en orar por otros, en testificar a otros. Ayúdame a vivir en gratitud a ti por lo que tú has hecho por mí. Quizás tú eres uno que esta mañana tú estabas pensando que no valías para Dios, que no eras importante. Quizás te has estado pensando erróneamente ese pensamiento de que tu vida no tiene importancia, no tiene valor. Y Dios ha hablado a tu vida y tu corazón y tú dices, entiendo, y sí valgo. Y quieres pedir perdón a Dios por ese pensamiento. Arregla cuentas con Él. Te invito, los que puedan, que pasen adelante. Pasa adelante, arregla cuentas con Él. No tengas temor, no tengas vergüenza. Lo puedes hacer en tu lugar también, donde estás sentado. Puedes hacer de ese lugar tu altar, doblar rodillas ahí delante de Dios. Pero póstrate delante de Él. Póstrate delante de Él. Arregla cuentas con Él. Una señal de una iglesia que crece son cristianos que reconocen su posición delante de Dios. ¿Has estado viviendo como familia del Rey? ¿Has estado viviendo bajo lo que Él hizo por ti? O quizás perdiste la perspectiva con las cosas terrenales, con los ajetreos de la vida. ¿Por qué no empiezas esta mañana pidiendo perdón, reconociendo tu posición? Algunos han pasado, otros están ahí en sus asientos de rodillas, pero habrá alguien más. Quiero darte la oportunidad, el tiempo de que puedas arreglar cuentas con Dios en esta mañana. ¿Habrá alguien más?
Padre, te agradezco por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella una vez más somos confrontados y nos llevas una vez más a recordar quiénes somos. Padre, el mundo nos quiere decir quiénes somos, la sociedad nos quiere decir quiénes somos, aún nuestros amigos y familia nos quieren decir quiénes somos. Y a veces nos distraemos, nos confundimos y perdemos la perspectiva de realmente quiénes somos. Y te agradecemos por tu palabra, porque en ella nos recuerdas nuestra posición en Cristo. Gracias, Padre, porque nuestra vida tiene un propósito, un sentido, por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de presentarnos delante de tu presencia y el deber de orar por otros. Ayúdanos a ser fieles en cumplir con ese deber. Gracias, Dios, porque nos has libertado de la esclavitud del pecado y podemos vivir una vida consagrada a ti. Ayúdanos a ser fieles en mostrar eso al mundo. Y Padre, cuando muchos en esta sociedad corrompida nos hacen pensar de que nuestra vida no vale, recordamos que tu Hijo dio su vida por nosotros y nos recuerda que somos valiosos para ti. Padre, que mis hermanos puedan recordar esto en sus vidas y que esto los lleve y los motive a cumplir el deber que tú nos has dado de anunciar las virtudes de Cristo Jesús a este mundo pecador. Padre, que nos ayudes a ser fieles en compartir el mensaje del Evangelio. Muchos habíamos olvidado nuestro deber. Ayúdanos a arreglar cuentas contigo, a tomar decisiones serias para compartir el Evangelio con personas una vez a la semana, un folleto a la semana, no sé. Tú obra en el corazón de cada persona, pero que tomen compromisos para que sus vidas reflejen el reconocimiento de que ellos dicen: yo soy un hijo de Dios y en este mundo estoy para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por dar sentido a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te agradezco y te pido. Amén.